En el mundo existen muchas clases de crímenes que una persona puede cometer, desde los más leves, como robar o vandalizar, hasta los más graves, como violar o asesinar. Pero hay un crimen que suele ser el que más escandaliza a la sociedad, ya que hay personas que no solo se conforman con quitarle la vida a alguien, sino que también deciden comérsela. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, y según los autores de dichos crímenes, lo hicieron por un deseo de dominación, motivos sexuales o simplemente por curiosidad. Don Ángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? Pues claro, estoy con mi gente. Lo más aterrador de todo es que muchos de estos criminales pasaron totalmente desapercibidos durante los años en los que cometían sus crímenes, teniendo una vida normal a ojos de la sociedad. En el video de hoy veremos los 9 caníbales de la vida real más aterradores. Puesto 9. El monstruo de Atizapán. Andrés Mendoza es un señor de 75 años de México que actualmente se encuentra detenido con una condena de prisión vitalicia. Mendoza trabajó muchos años como carnicero, cosa que le ayudaría a cometer los crímenes por los que se encuentra actualmente encarcelado. En mayo del 2021, Mendoza fue arrestado después de que un policía entrara por la fuerza a su domicilio, ya que este buscaba a su esposa desaparecida y sospechaba que Mendoza la había secuestrado. Lamentablemente, el policía se encontró con el peor escenario posible: el cadáver de su mujer, descuartizado. Tras varias investigaciones del equipo forense, se descubrió que Mendoza no solo descuartizó a una mujer, sino un total de por lo menos 30 mujeres. Y para hacer más horripilante el caso, Mendoza, al haber sido carnicero, cortaba los restos de sus víctimas y preparaba carnitas, las cuales vendía o regalaba a sus vecinos. Y cuando le preguntaban el origen de la carne, decía que era de jabalí. En su domicilio, además de cientos de huesos de sus víctimas, también se descubrió que conservaba sus pertenencias, e incluso el cabello y el rostro desollado de las mujeres que asesinaba. Según ha declarado Mendoza, les arrancaba el rostro y lo conservaba porque estaban muy guapas. Puesto 8. La familia caníbal. Dmitry y Natalia Bashev son una pareja de Rusia que cometió unos crímenes tan aterradores que fueron apodados como la familia caníbal. Natalia trabajó un tiempo como enfermera jefa en la Escuela Superior de Aviación Militar de Krasnodar, pero terminó siendo echada debido a su alcoholismo. Por su parte, Dmitry, que tenía antecedentes por robo, trabajaba como reparador de apartamentos. Un día, ambos fueron detenidos debido a que a Dmitry se le cayó el móvil y otra persona, al recogerlo, vio que tenía unas fotos de un cadáver descuartizado, por lo que enseguida alertó a las autoridades. Al ingresar a su casa, la policía encontró decenas de restos humanos guardados en bolsas, en frascos y en la nevera. Además, también hallaron videos donde se veía a Natalia explicando cómo preparaba la carne de sus víctimas, carne que luego vendían. Tras su detención, Natalia supuestamente reconoció el asesinato de más de 30 personas durante 20 años. Sin embargo, solo se le culpó de una de ellas. Hay que recordar que durante estos años, Natalia trabajó en la escuela militar, donde es muy probable que llevara al trabajo carne casera. Esto da lugar a la teoría de que la justicia de Rusia no quiso reconocer los crímenes caníbales, porque de hacerlo significaría que el ejército ruso probablemente comió de esa carne. En 2019, Natalia fue sentenciada solo a 11 años, mientras que Dmitry solo a 12. Pero Dmitry no pudo cumplirlos porque falleció un año después por diabetes. Puesto 7. El asesino Taku. Tsutomu Miyazaki fue un asesino serial japonés que cometió unos crímenes tan horribles que la justicia japonesa decidió que el castigo más adecuado para él era la horca. Desde niño, Miyazaki siempre fue alguien bastante introvertido, debido en gran parte a la deformidad que padecía en sus manos desde su nacimiento, cosa que provocaba las burlas de sus compañeros en el colegio. Esto hizo que se aislara mucho del mundo del manga y del anime, lo que, combinado a su desorden de personalidad múltiple y su esquizofrenia, dio como resultado una persona con deseos enfermizos. Además, debido a su miedo a interactuar con mujeres de su edad,
por sentirse sexualmente inferior, empezó a consumir, no por infantil. Debido a todo esto, en 1988, y con 26 años, empezó a secuestrar a varias niñas en los parques, para luego matarlas, y una vez muertas, cometer actos necrófilos con los cadáveres. Miyazaki incluso descuartizaba los cadáveres para llevarse a algunos miembros a su casa, donde consumía la sangre y la carne de sus víctimas. Miyazaki hizo todo esto durante 2 años, y en ese lapso de tiempo, acabó con la vida de 4 niñas, de entre 4 y 7 años. Sin embargo, en 1989, la policía logró detenerlo cuando este intentaba hacerse con otra víctima. Durante su detención, la policía encontró en su apartamento miles de cintas de video de anime y películas extremadamente gore, como la saga de Guinea Pig, además de grabaciones donde aparecían las víctimas de Miyazaki. Tras varios años encarcelado, finalmente fue ejecutado en 2008 bajo la pena de muerte por Oka. Puesto 6. Los monstruos de Ecatepec. Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez son una pareja de México que tras su detención fueron apodados como los carniceros de Ecatepec. Y entre los cargos criminales que se les imputaron se incluyen feminicidio, trata de personas, inhumación ilegal de restos humanos y violación. Tanto Juan Carlos como Patricia tuvieron una infancia horrible, donde ambos fueron víctimas de abusos físicos y sexuales. Además de que Juan Carlos fue diagnosticado, al momento de su detención, con trastornos de personalidad y psicótico. Todo esto dio como resultado que Patricia, durante varios años, engañara a varias mujeres para llevarlas a su casa, donde Juan Carlos las violaba, las asesinaba y luego las descuartizaba. Todo esto con la ayuda de Patricia. Tanto la carne como el resto del cuerpo de las víctimas eran guardadas o cocinadas por la pareja, quienes la comían junto a sus hijos, quienes aparentemente desconocían el origen de esta carne. Juan Carlos y Patricia violaron, asesinaron y descuartizaron al menos a 20 mujeres, de entre las cuales se encontraba una niña de solo 10 años. La última víctima incluso tenía un bebé, pero la pareja decidió venderlo por $750, aunque la policía logró recuperarlo luego de conseguir atrapar a los carniceros de Ecatepec. Tras su detención en el 2018, Juan Carlos fue interrogado por sus crímenes y no solo no mostró ningún tipo de arrepentimiento, sino que dijo que si salía en libertad, seguiría matando mujeres. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Y tres... Tras un juicio en 2019, se dictaminó una sentencia de 327 años para cada uno, y actualmente ambos se encuentran presos. Puesto 5. El caníbal educado. Armin Meiwes protagonizó el caso de canibalismo con mayor división por parte de la sociedad alemana, ya que su víctima, Bert Brandes, le dio su consentimiento total a Armin para que éste lo devorara. Armin, que aunque tuvo una infancia relativamente normal, desarrolló este deseo enfermizo desde muy temprana edad. Así que en el año 2000 empezó a chatear en un foro sobre canibalismo, con la esperanza de conocer a alguien que quisiera ser devorado. Ahí fue donde conoció a Bert, quien afirmaba tener el deseo de ser devorado, por lo que ambos decidieron quedar en casa de Armin. Tras conocerse a fondo, finalmente dieron rienda suelta a su fantasía canibalística, la cual también tenía su lado sexual, ya que empezó con Armin cortándole el nepe a Bert. Bert, que había ingerido pastillas para sentir el menor dolor posible, intentó junto a Armin comerse el miembro amputado, pero sin éxito, ya que al cocinarlo se quemó demasiado rápido. Tras perder mucha sangre, Armin llevó a Bert a la bañera para que Bert tuviera sus últimos momentos en un sitio más cómodo. Mientras esperaban, Armin le leía un libro de Star Trek a Bert, hasta que este se quedó inconsciente. Armin entonces procedió a cortarle el cuello y luego lo descuartizó. Y durante varios meses iba comiendo trozos de la carne y órganos de Bert. Casi un año después, Armin fue detenido tras presumir en el foro de canibalismo que había conseguido comerse a alguien. Tras su detención,
la policía encontró una cinta que Armin grabó con Bert durante el acto caníbal, dejando claro que el acto, aunque horrible, fue consentido. Armin declaró que lo hizo por gratificación sexual, pero que se arrepiente de haberlo hecho, e incluso dice que ahora es vegetariano. Actualmente Armin se encuentra preso con una condena de cadena perpetua. Puesto 4. Las hamburguesas de Joey Metheny. Joey Metheny era un asesino serial estadounidense que no solo acabó con la vida de varias mujeres, sino que además preparaba hamburguesas con la carne de sus víctimas. Joe tuvo una infancia algo trágica, ya que su padre falleció cuando Joe era un niño, y nunca tuvo una buena relación con su madre. Al crecer, Joe se volvió adicto a muchos tipos de drogas, al alcohol y a las peleas callejeras, por lo que era cuestión de tiempo que pasara al siguiente nivel, el asesinato. Fue así que en los 90s empezó a cobrarse varias víctimas, de las cuales la mayoría eran prostitutas drogadictas, ya que él pensaba que nadie reportaría su desaparición. Joe las engañaba para llevarlas a su remolque, donde las agredía sexualmente para luego matarlas y posteriormente descuartizarlas. En su momento más alto de locura, decidió cocinar la carne de las mujeres, probarla y a gustarle el sabor, empezó a venderla como si fuera carne de cerdo. Tras haber matado por lo menos a 10 mujeres, finalmente fue detenido en 1996, cuando una chica logró huir de él y avisó a unos policías de la zona. Tras su detención, Joey no solo reconoció haber cometido los crímenes, sino que además dijo haber disfrutado mucho mientras los cometía, y que si lo liberaban, volvería a hacerlo. Joe fue condenado a cadena perpetua, pero en el 2017 murió en la cárcel por causas desconocidas. Puesto 3. Jeffrey Dahmer. Probablemente la persona más famosa de este video, ya que sus crímenes fueron tan aterradores que se hicieron un montón de series, películas y documentales. Dahmer, nacido en 1960, tuvo una infancia relativamente normal, aunque con algunos problemas familiares, como la mala relación que tenía con su madre. Dahmer siempre fue un chico tímido e introvertido, por lo que su padre, aficionado a la disección de animales, intentó compartir este hobby con su hijo para estrechar lazos. Dahmer quedaría fascinado con el mundo de la disección, y sumado a sus problemas mentales, empezó a escalar poco a poco en sus fantasías más perversas. Dahmer era gay, por lo que la mayoría de sus víctimas eran hombres que conocía en bares de ambiente, a los que engañaba para llevarlos a su apartamento, donde terminaba asesinándolos y luego descuartizándolos. Entre 1978 y 1991, Dahmer acabó con la vida de 17 hombres, de entre los cuales uno era menor de edad. Dahmer fue detenido gracias a que su última víctima logró escapar, por lo que luego la policía registró su apartamento. En dicho lugar, la policía se encontró con un escenario propio de una película de terror. Fotografías de cadáveres, una cabeza humana en la nevera, bolsas con un corazón y unos genitales humanos, decenas de huesos y un bidón con ácido donde disolvía restos humanos. Dahmer declaró haber practicado el canibalismo, porque según él, sentía que así podía estar junto a sus víctimas para siempre. Why the cannibalism? It made me feel like they were a permanent part of me. Besides the just mere curiosity of what it would be like, it made them feel that they were a part of me, and it gave me a sexual satisfaction to do that. Tras el juicio, Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas, las cuales no pudo cumplir porque fue asesinado en 1994 por otro preso. Puesto 2. El devorador de mendigos. Dorángel Vargas es un asesino serial venezolano que conmocionó a toda Latinoamérica debido a la brutalidad de sus crímenes. Dorángel era un vagabundo que solía robar animales de granja junto a otros vagabundos. Pero a diferencia de estos, él disfrutaba comer la carne de estos animales totalmente cruda. Esto nos lleva a 1995, cuando Dorángel,
preso del hambre, pero también de la curiosidad, decidió matar a un compañero de la calle para luego devorarlo. Este hecho solo lo llevó a estar 2 años en un hospital psiquiátrico, ya que al ser diagnosticado con esquizofrenia, no lo consideraron apto para la cárcel. Tras ser liberado por buena conducta, volvió a las calles sin ningún tipo de vigilancia, por lo que al poco tiempo, Durángel volvió a cometer los mismos crímenes. Para ello usaba una tubería a modo de lanza con la que atacaba a sus víctimas por las noches, para luego matarlas y descuartizarlas. Todo esto con el objetivo de poder comérselas. En 1999, la policía encontró restos humanos cerca de la choza donde vivía Durángel, por lo que fueron a detenerlo por ser el principal sospechoso. Al llegar, encontraron varios recipientes que contenían carne humana, además de varias manos, pies y cabezas humanas, que estaban colocadas como si fueran trofeos. Durángel confesó haberle quitado la vida al menos a 10 hombres, en tan solo 2 años, pero al padecer de esquizofrenia, la ley venezolana de aquel entonces lo hacía inimputable, por lo que se salvó de la cárcel y fue aislado en un centro penitenciario, donde permanece encerrado hasta el día de hoy. ¿Y la carne cómo la comía? ¿Frita, guisada, asada? ¿Cómo la preparaba? Mermado. ¿Mermado? ¿Con cebolla y tomate, güey? No, puro, con sangre. ¿Pura con sangre? Con sangre. Y yo como es pura carne. ¿Y sal? ¿No le echaba sal? Sal. ¿Y los huesitos de los dedos y eso? Eso es los huesos. Ajá. Eso es para los ojos. Sí. Puesto 1. La celebridad caníbal. Issei Sagawa fue un caníbal que, a diferencia de todos los demás en este video, no solo tuvo una condena irrisoria, sino que además se convirtió en toda una celebridad en Japón. Sagawa siempre fue alguien con muy baja autoestima, debido a su físico extremadamente delgado y a su muy baja estatura, por lo que decidió refugiarse en la literatura para evadirse de la realidad. A pesar de venir de una familia normal, Sagawa desarrolló desde temprana edad fantasías sobre bestialismo y también sobre canibalismo. En 1977, se mudó a París con 27 años para obtener un doctorado en literatura, pero sin dejar a un lado sus fantasías perversas. Es en París donde conoce a René, una compañera de universidad, de la cual Sagawa se enamora a primera vista, por lo que le engaña para invitarla a su apartamento y así puede cumplir con su oscura fantasía. Una vez en su apartamento, Sagawa le dispara en el cuello con un rifle, matándola al instante, para luego proceder a practicar necrofilia con el cadáver. Durante 4 días, Sagawa devoró partes del cadáver hasta que fue pillado por la policía al intentar deshacerse del resto del cuerpo. Sin embargo, Sagawa solo pasó 2 años en la prisión francesa, gracias a un buen abogado, a un tecnicismo legal y a que se le declaró loco. Luego fue devuelto a Japón, donde, ya con todos los cargos retirados, quedó en libertad y se volvió toda una celebridad. Sagawa publicó varios libros, fue invitado a varios programas de televisión e incluso apareció en una película para adultos. Sagawa vivió en libertad hasta su fallecimiento en el 2022 a los 73 años, siendo así el caníbal más aterrador de todos, ya que no solo nunca pagó por sus crímenes, sino que además vivió una buena vida gracias a ellos. だから今は食べたいなんて気持ちじゃない、食べられたい、まあそんな水教の人いないと思うので、殺されたい、生きたまま少しずつ切られて無駄に苦しんで死にたいです。男じゃなくて綺麗な女性に殺されたい。まあもちろんそれはファンタジーです。 Gracias por haber visto el video. Y si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.